Hola a todos, ¿cómo andan? Arranca Aire Rico. Me encanta que estemos por empezar el programa y Nico, mientras escucha un audio, levanta el brazo como diciendo, Pipo, no me mandes al aire que esto que está ocurriendo ahora es fundamental. ¿Estás haciendo periodismo? Una fuente, por ejemplo, te acaba de mandar un audio avisándote un dato clave para la política nacional o internacional. No, estaba. Me gusta que tenga la expectativa de que puedo llegar a tener una conversación Una primicia. relevante para la política internacional. Ese WhatsApp que diga Yamandú, ¿no? No, Diga, estaba- Nico, hoy vamos a condenar que vuelve la guerra entre Estados Unidos e Irán. Claro, no, en realidad estaba eligiendo el tema de arranque, ya se lo pasé a Pipo, y quería que no me pasara lo mismo que te pasó a vos, que saliste al aire en un momento que pensabas que no estabas al aire y se te escuchó justo cuando maltratabas al personal. No sé a quién Acá, ¿celular? ¿Ese te parece un maltrato? Fue Me- un me- maltrato. Me duele que le digas personal a nuestros compañeros Bueno, pero de trabajo, ¿no? porque se escuchó Al así, personal, se escuchó tiró- así, o sea, tiró la al gente, personal. la gente que lo escucha del otro lado dice, no, así no se hablan entre compañeros de trabajo, así se habla, en todo caso, se le habla la gente que utiliza esas prácticas a un subalterno. ¿Mm? Vos también decís la muchacha que limpia en casa No. también. No. 097-441-443. Si quieren quemar a algún jefe que tengan que los maltrate o maltrate al resto de la oficina, háganlo y voy a leer sus mensajes. No digan de qué empresa para no generarnos un problema que eventualmente termine destruyendo este multimedio, pero pueden decir para fulanito y ponen su nombre de pila y lo vamos a leer. Nico, ronda de saludos para todo el equipo. Ya saben que está Nico Batalla, Hegemónico, el capanga de Desayunos Informales por las mañanas del 12, Ahora que está el sapo de licencia. ahora que está el sapo de licencia. Pero también está Pipo, el nuevo operador, el futuro de la radiofonía uruguaya. Está Maca Saavedra, la escaladora del periodismo, la publicadora de búsqueda. Está el libanés de oro, el periodista deportivo con más altura, cubriendo el básquet. Y después está, por supuesto, el Tanito. Un joven cineasta que por motivos que desconocemos terminó en los medios absolutamente desperdiciado. Gracias por tanto. Arranquemos una vez. No sé vos, Nico, pero yo, particularmente, yo lo que soy yo, estoy cansado, aburrido, absolutamente narcotizado, somnoliento con respecto a la pelea entre el oficialismo y la oposición. Este escenario que tenemos planteado adelante, donde el oficialismo frente amplista gobierna, hace cosas, habla, se manda macanas, hace cosas buenas, y la oposición le pega, negocia, etcétera, me tiene muy aburrido. Quiero volver al fuego amigo. La única interna que me interesa es la interna, por ejemplo, en el gobierno. Me interesa volver a Bolche versus Tupas. Y en el caso de la coalición republicana, que viene muy quieta y aburrida, digámoslo todo, encontraron en el libreto de estar pegándole al gobierno la única actividad que vienen desarrollando. Quiero volver al fuego amigo de lo que fue la coalición. Quiero volver a ver cabildantes picándola fuerte, blancos contra colorados, colorados contra blancos, blancos contra cabildantes, cabildantes contra colorados. Esas son las internas que me gusta. El fuego amigo es el fuego más entretenido de todos y hacía tiempo que no veíamos revivir al clásico de la política uruguaya, que no es la izquierda contra la derecha, es blancos contra colorados. Pero esta historia arranca antes, arranca de otra manera absolutamente lateral. ¿Cómo te enteraste vos de la última batalla de carpintería, de la última gran pelea entre blancos y colorados en la política uruguaya? Vos decís el clásico Valle y Aparillo, estabas reflotándolo, Claro, ¿no? exacto. Hay que decirlo.
Están pasando cosas en el Parlamento. En este momento, por ejemplo, está el ministro O'Donnell dando explicaciones definición por la rendición de cuentas. Mañana la coalición se va a reunir y van a terminar definiendo cuál va a ser la actitud que lleven adelante en la rendición de cuentas. Y en ese contexto se va a ver, por ejemplo, si el oficialismo va a tener ahí los votos o no para aprobar el proyecto en general, para que luego se pase a votar en particular. Eso es uno de los temas que está ahí en discusión y con nivel parlamentario. El Parlamento además se apresta luego de atravesar la rendición de cuentas a recibir un proyecto de ley para donde se recojan los cambios al sistema jubilatorio que se promovieron desde el diálogo social y que el Poder Ejecutivo va a ser propios. Y ahí ya empieza a haber un debate, una discusión que va a ser interesante, porque si bien se va a recoger la idea de que haya una causal jubilatoria a los 60 años, el PIT-CNT ya marcó su molestia con que haya una incompatibilidad en la causal jubilatoria entre el trabajo y la jubilación anticipada, que es algo que no surgió del diálogo social y, según lo decía Marcelo Abdal ayer, eso ya generó molestia en el PIT-CNT y es una discusión que se va a estar precipitando, entonces, en la medida que el Ejecutivo termine presentando su proyecto en relación a eso. Digamos, esos temas están ahí arriba de la mesa, pero también se dan otro tipo de escarceos, como el que vamos a profundizar nosotros ahora. Que esto se da, en realidad lo que se estaba discutiendo en el Senado era la solicitud del Banco Central para acuñar una moneda conmemorativa del aniversario 170 de José Valle de Ordóñez. Ese es el marco. Todo este quilombo arrancó con la conmemoración de una cosa que no importa a nadie, con una moneda. Vos decís, no le importa a nadie. Yo te diría, de mínima le importa al Partido Colorado, porque es una moneda conmemorativa de una de sus figuras. Vos me dirás, ¿el Partido Colorado está disminuido electoralmente? Puede ser. Nunca diría que es nadie. ¿Qué hace el Poder Legislativo gastando tiempo en votar algo de una moneda conmemorativa de algo? ¿No es algo que lo tiene que hacer un funcionario X o un comité, algo? No creo que si vos vas a acuñar una moneda conmemorativa lo pueda hacer cualquiera. Porque si no, en definitiva podés conmemorar a los tuyos siempre. Pero no tienen algo más importante que discutir que una moneda conmemorativa de algo. ¿Te parece mal la memoria, Jorge? ¿Te parece mal la historia? Me estás corriendo por decirme, No sé, Jorge, no tenés memoria. Me estás corriendo por ese lado. No era un debate para el que me estaba preparado para dar, pero si querés lo damos. ¿Quién usa moneda? Para empezar, ¿quién usa moneda conmemorativa? Pero es parte de una liturgia que estoy de acuerdo que ya es anacrónica. La moneda conmemorativa. No, porque está bien. Si no, tendría que ser un archivo digital lo que se conmemore. Algo que valga la pena. Bueno, vos me decís, forma parte de algo que ya fue. Está bien, pero quizás en esas liturgias es que sostenemos nuestra democracia, que en muchos lados también está pasando de moda. Bien, ¿no? Bien, dale, corrime por me corriste con la memoria y ahora me corrí con la democracia. Bien, sí, perfecto. Perdón si me pongo barroso. Jorge, está bien. ¿Cuál es el mérito que tiene Uruguay? Que va más lento. Ese es parte de nuestra condena, pero también es parte de nuestras virtudes. Uruguay va más lento y entonces, mientras el resto de los países están con partidos políticos completamente debilitados, con democracias, en el mejor de los casos, lánguidas, o con gobiernos autocráticos, con líderes populistas, con todo ese marco, nosotros que vamos más lentos no hemos llegado hasta ahí porque todavía no hemos asqueado lo suficiente a la sociedad con el sistema político. Estamos en eso. Estos arranques contribuyen a eso. Pero todavía que no lo hicimos, bueno, nos quedamos con la democracia y nos quedamos con las monedas acuñadas, que vos decís, nunca me tocó una moneda reverenciando a alguien. Bueno, no sé, tenés monedas de Artigas, tenías, ¿no? O algún tatú, ¿no te apareció? Artigas ya está en todo, Nico, es una figurita repetida. Bueno, pero en algún momento hubo una primera moneda acuñada con la cara de Artigas. Bien, hay un mensaje que dice, la numismática mueve mucha plata. También. Al que colecciona monedas, esta noticia le va a cambiar la vida. O sea, ya tenés dos colectivos interesados en esto.
esto. Los colorados, Los y colorados los que monedas. y los numismáticos. Que son Estoy seguro que la representación de colorados entre los numismáticos es bastante alta. 90% del que colecciona monedas No. es votante del Partido Colorado. No sé si el 90%. El otro 10% andás a ver. Pará, entonces, estaban nuestros legisladores debatiendo sobre acuñar una moneda Sí. que recordara a Valle Ordóñez. Sí, a ver, vamos a empezar por la mitad, porque lo primero que se supo es que hubo un escarceo, que podemos llamarlo así, entre Andrés Ojeda y Carolina Cose, con una escena que ya hemos visto, que es la presidenta de la Cámara de Senadores apagándole el micrófono a quien entiende que se está apartando del reglamento, siempre con una discusión sobre la interpretación de si está bien aplicado o está mal aplicado el reglamento. Ya es como, voy a empezar a hacer mis quejas al aire, Nico. Ya es como la cuarta o quinta nota que veo en el diario El País de a político de la coalición X se pelea porque entiende que a Cose le cortó el micrófono o algo así. Dos comentarios sobre eso. Basta de la de me cortaron el micrófono. Basta de la nota sobre le cortaron el micrófono. ¿Le vas a decir a otro medio qué entiende que es noticia, cómo titular, Pero sobre ya qué llamar la atención? Vos decís que ya no es noticia. No, lo que digo es que eso es lo que publicaría El País. Poner, ya no es noticia que Cose le está cortando el micrófono a los adalides de la libertad de expresión, etcétera. Me parece que es muy respetuoso de tu parte decirle a otros colegas cómo tienen que hacer sus notas. Y la otra es la de victimizarse de me cortaron el micrófono para buscar una nota. Basta, loco. La de me cortan el micrófono. A mí me parece un poco tedioso, Nico. Es mi queja. Me quiero quejar, es barato. Pero nadie te obliga ni a entrar a leer esas notas, ni levantarlas para después hacer un arranque. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, por eso... Adelante, Nico. Por eso te digo. Pero, de todas formas, lo pongo entre paréntesis. No recuerdo, no es únicamente Cose la que hace lo de apagar el micrófono. Recuerdo, por ejemplo, en la comisión permanente, Betiana Díaz la presidía y también hubo episodios en los cuales se dio esto. En particular recuerdo 2 o 3 episodios con Sebastián da Silva. Pero sí digo que sin valorar, porque además cada caso debe ser distinto, si está bien o está mal aplicado el reglamento en ese caso, que es lo que se aduce cuando se toma esa decisión, eso no pasaba en otros periodos. O por lo menos desde que se transmiten las sesiones en vivo, que en general siempre estás mirando alguna, no recuerdo demasiados episodios, o por lo menos esta frecuencia de episodios en los cuales se apague el micrófono. Eso puede decir distintas cosas. No lo miro tanto una forma sui generis de aplicar el reglamento, eso es lo que te va a decir la oposición. También se podría decir desde el oficialismo, bueno, pero eso en realidad lo que está ocurriendo es hay una forma de relacionarse entre los parlamentarios que antes no se veía. Y ahí también te pueden discutir, ¿cómo que no? Si se decían de todo. No lo sé. Iban cansados, se agarraban a piñas. Bueno, pero ahí no tenés los registros para ver qué era lo que pasaba. Hay un par de piñatas que tenés el registro. Me imagino que el hecho de que ahora vos puedas ver las sesiones en vivo también cambió un poco cómo es la performance y los modos de una sesión. Bueno, ¿qué pasó? Te digo, vamos a entrar por la mitad, porque digamos, lo que se estaba discutiendo se estaba venerando de alguna forma la figura de José Valle Ordóñez. En determinado momento, Sebastián da Silva entró a aguar la fiesta, porque hizo una prédica poniendo una serie de cuestionamientos a la figura de José Valle Ordóñez, que hizo que los colorados se sientan agraviados. Ahí, en determinado momento de eso que se convirtió casi en un todos contra todos, exagerando, Andrés Ojeda toma la palabra y quiere reivindicar la figura de José Valle Ordóñez a través de un discurso del expresidente Luis Lacalle Pou. ¿Qué es lo que hizo? Lo puso desde el celular y ahí es donde se da precisamente ese intercambio con Cose, que fue lo primero que publicaron los portales cuando se dio a propósito de este episodio. Vamos a escuchar esa parte, porque en definitiva fue la primera que conocimos públicamente, no la primera que se dio, pero la primera que conocimos públicamente. Pero sí me parece importante, bien importante, hablar del vallismo del Estado y del Uruguay moderno. ¿Y sabe qué? Hoy no le voy a responder yo al senador da Silva. Le va a responder el expresidente Lacalle Pou. Hay que terminar de una vez por todas con esos negros y blancos
de que la presencia del Estado, no sé si está de acuerdo vos, Hernán, que la presencia del Estado atenta contra la libertad. Perdón, senador, me parece que no corresponde. El Estado no corresponde a veces lo que está haciendo, es el único senador, que no. puede hacerle piecito, es el único que le... Senador, no corresponde lo que usted está haciendo. No puede hablar otra persona que no sea senador. Disculpe, no corresponde. Y si va a usar algún elemento para soportar su discurso, antes tiene que solicitar que esto sea. Así que continúe, cierre con su... Por una cuestión de orden. Sí, no. No hay ningún impedimento reglamentario de la utilización de esto. Hay No hay ningún varios. impedimento reglamentario Usted está en uso de la utilizar esto. palabra y está usted en uso de la palabra. No hay impedimento reglamentario para Le esto. estoy diciendo que hay varios. El primero es que está usted en uso de la palabra. Sí, sí. ¿Verdad? Y tiene usted... No hay el uso de la impedimento palabra. reglamentario. Se ha usado Continúe y constantemente cierre aquí. con su explicación sobre la alusión. En ¿Terminó? cualquier caso, yo creo que no hay ningún impedimento reglamentario para esto. Lo he visto usar constantemente aquí, en Cámara de Diputados, en todos lados. El reglamento es muy no similar. es así, senador. Cuando se va a esta usar, discusión, Presidenta... déjeme explicarle, senador. Acá hablan las y los senadores, que es lo que corresponde. Si usted va a usar algún material para soportar una explicación, para que sea su soporte para la explicación, usted tiene que hablar antes con la mesa. Y punto. Eso es lo que dice el reglamento. Bueno. Ese fue el episodio que genera esto que vos mencionás, que es, bueno, los portales y nosotros hicimos eco de ese episodio. Eso generó malestar. Ojeda dio en varias notas de prensa a propósito o mejor dicho, rueda de prensa quejándose del asunto, diciendo que no es la primera vez y de hecho... O sea, podés pasar un audio, pero tenés que como que avisar, una cosa así. Claro, sí, tenés que, digamos, eso es lo que se plantea desde el Frente Amplio, no es la visión que tiene, bueno, el propio Ojeda y que tiene la coalición. De hecho, y eso lo podemos ver en una carta que los senadores del Frente Amplio, no, de la coalición, le hicieron llegar a la presidenta de la Cámara de Senadores, a la vicepresidenta Carolina Cose, donde precisamente le piden que fijen los criterios o de qué es lo que se puede hacer a propósito de este tipo de materiales, que entienden que antes no había necesidad de tener que coordinarlos y que ahora aparentemente cambió el criterio y le piden que justifique con el reglamento dónde es que esto no se puede hacer porque se está innovando en relación a una tradición que ya se llevaba adelante por parte de los legisladores de que no fuera necesario avisar a la mesa y coordinar con la mesa para poner determinado tipo de materiales. Como fue el caso, tenemos el audio de la discordia, digamos, la discusión o la cita que quería hacer Ojeda de Luis Lacalle Pou, pero creo que ya con el fragmento que escuchamos todos recordamos, es aquella defensa de Lacalle Pou del estado de bienestar, lo hace en una charla en el CED, cuando menciona, se escucha el Hernán, me imagino que era Hernán Bonilla. ¿La querés escuchar? Lo que para Ojeda es la defensa del vallismo por parte de Luis Lacalle Pou. Bueno, vamos a escucharlo. Bueno, vamos a escuchar entonces a Lacalle Pou, una conferencia en el CED, en la cual para Ojeda defendió parte del legado vallista. Hay que terminar de una vez por todas con esos negros y blancos de que la presencia del Estado, no sé si está de acuerdo vos, Hernán, que la presencia del Estado atenta contra la libertad o contra el mercado. Me atrevo a decir que el Estado a veces es el único que puede hacerle piecito, es el único que le puede dar una mano para que esa persona goce de la libertad que no tiene. Desde la educación pública, la salud pública, la vivienda pública... Bueno, el herrerista más vallista que dio Uruguay. Una cosa así, ¿no? O uno podría decir también un liberal clásico. La gente hoy cuando piensa en un liberal seguramente piense, en realidad, en los libertarios, piensa en figuras como Milei, capaz. Cuando el liberalismo clásico creía en un Estado, no necesariamente en un Estado mínimo, tenías un Estado que capaz que no es el Estado de bienestar europeo, que hacía mil cosas, pero es un Estado similar al que describe Lacalle Pou, un Estado que le hace piecito a la gente para que tengan oportunidades para salir adelante. No sé, Lacalle varias veces, me acuerdo que en la Fundación Faro, creo que se llama así, una fundación que tenía un evento en Argentina, habló Milei ahí, Lacalle fue con un discurso muy similar
y en tiempos donde capaz que el liberalismo la gente lo entiende como que se retire el Estado de todo, escuchar a alguien que tiene una postura más parecida al liberalismo clásico llama la atención. No sé si esto es la defensa del vallismo que se imagina Andrés Ojeda, pero por lo pronto tenés a alguien como Lacalle Pou defendiéndote el rol del Estado. Bueno, la cuestión es que ese episodio que se dio entre Ojeda y Cosa en realidad era para responder a lo que había dicho Sebastián da Silva, que como yo dije, se metió en la mitad del cumpleaños y de alguna forma lo arruinó o le metió la mano arriba de la torta. Creo que es la imagen adecuada porque hizo una lectura crítica del legado de Valle de Ordóñez, no tanto por Valle y Ordóñez en sí, sino por sus sucesores o sus intérpretes al día de hoy. Podemos, de hecho, el propio Sebastián da Silva tuitea luego de que aparezca esta noticia vinculada a Ojeda y Cose, diciendo, bueno, todo este lío vino de acá, y pone su propia participación en el Senado, donde decía lo siguiente. Vamos a escuchar a Sebastián da Silva poniendo la mano arriba de la torta en el cumpleaños de Valle de Ordóñez. Alguna serie de veneraciones hacia una figura controversial, por lo menos para mí, que uno no va a tener el mal gusto de ponerse a criticar en el homenaje. ¿Estamos de acuerdo? Pero la controversia de Valle de Ordóñez es una controversia histórica en un país en donde no es 100% vallista, ni reivindicamos el 100% del vallismo como una vaca sagrada intocable. Es más, podemos entender muchas veces, señora presidenta, la modernidad de ese José Valle de Ordóñez en una faceta y la absoluta, su absoluto primitivismo en otras, ¿sí? Pero en aquel momento, presidenta, en el momento en donde las cosas se dieron, en el momento en donde se daba una circunstancia de un Uruguay que estaba naciendo como república y en donde Valle de Ordóñez instauró una serie de modelos que para algunos fue bueno en aquel momento. Sin duda, ese modelo, esa siesta, esa rémora, ese sueño húmedo vallista nos ha acompañado durante todos estos años, sin importar la condición económica, social que pueda existir en este país. Y hay sacramentos inspirados en los intérpretes del vallismo en las cuales yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que el Estado sea el que reforme la felicidad de la gente y la gente más necesitada. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que el Estado tenga que meterse en cada uno de los estamentos económicos y sociales de la sociedad. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que la igualdad está por encima de la prosperidad. No estoy de acuerdo. Y como creo que es a partir de querer llevar ejemplos del inicio del siglo XX a la rémora permanente de un Uruguay que tiene como una lontananza, una siesta, una especie de, ¿sí?, de aquello que fue y que no va a poder volver a ser, es que uno tiene que reaccionar. Yo nunca estuve de acuerdo, señora presidenta, con el estado de bienestar. El welfare state era un sueño generado en principio del siglo XX, inviable en el año 2026. Pero ¿sabe lo que pasa? Si lo viéramos como algo que fuera histórico, señora presidenta, podríamos tener las coincidencias con los personajes históricos de todos, desde Artigas hasta el último de los héroes, ¿sí? Pero el problema es que quieren un día sí otro también seguir instalando el welfare state, el estado de bienestar en el año 2026 con 3,5 millones de contribuyentes. Lo que hace que sigamos poniendo tótems intocables que hacen que el Estado uruguayo, el gobierno, su población, no pueda avanzar. Y capaz que son los intérpretes del vallismo, ¿sí?, y no tanto José Valle de Ordóñez, lo que nos ponen en esta situación.
por supuesto, señora presidenta, que sin Valle Ordóñez... Bueno, ahí estaba un poco el discurso de Sebastián da Silva. Que, claro, generó mucho malestar en la bancada colorada. Por lo pronto hubo varios senadores que pidieron la palabra, entre otros Ojeda, y ahí es donde se da ese momento, donde la respuesta de Ojeda buscaba responderle a da Silva a través del último presidente blanco, que claro, no dice y no se define como vallista en ese sentido, por lo menos no en esa charla, pero sí hace una defensa de algo que uno podría entender es el estado de bienestar al que da Silva estaba criticando. El sueño húmedo. El sueño húmedo de los vallistas, donde dice, bueno, una cosa es interpretar o tener a las figuras históricas en su momento dado, y ahí quizás podamos compartir con muchas de ellas, pero después la interpretación y la actualización de lo que fue el pensamiento de una persona de hace 100 años es lo que entiende da Silva ha llevado a deformaciones de esa idea vallista, ¿no? Me parece que igual... Donde los ciudadanos se convierten en contribuyentes en la idea del estado de bienestar. Hizo igual una caricatura del vallismo que si alguien no supiera qué es el vallismo en Uruguay, pensaría que el vallismo fue una especie de beta del comunismo. El Estado metiéndose en todo, es el que tiene que garantizar la felicidad de la gente. En un momento se puso como en ese plan que me parece que ningún vallista... no sé, el vallista prototípico te va a decir el rol del Estado es garantizarle el 100% de la felicidad de todos y meterse en todas las áreas de la sociedad. O sea, fue Mussolini, no Valle Ordóñez el que dijo dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. O sea, no es el proyecto vallista estar en todos los estamentos de la sociedad, ni tampoco garantizarle a todos la felicidad. Yo sé, la frase clásica es el Estado es el escudo de los débiles. No es el Estado tiene que estar en todo, o si no. No. O sea, parece que es una caricatura muy, muy gruesa del vallismo. Sí, tampoco era una clase de historia, ¿no? Era, su lectura, su lectura del vallismo. Yo no la agarré tanto por el lado de pensar en un Estado totalitario, sino en esa idea que quizás tenga más que ver con el segundo vallismo que con el primero, sí. De un Estado grande, de muchos funcionarios públicos, poco eficiente. Me parece que a su vez es costoso. Y es costoso para sectores que son sensibles para Silva, como el sector agroexportador. También. Me parece que viene por ahí, digo, simplificando muchísimo la crítica de da Silva y después avanzando hacia otro tipo de regulaciones o de legislaciones de derechos, donde entiende que el Estado no se tiene que meter, que en todo caso hay que jugar en el plano de las libertades individuales. También hay una cosa que es interesante del discurso de da Silva, que él lo que te dice es, bueno, este es el sueño húmedo de los vallistas del principio del siglo XX. Uh-huh. Esto va en contra de las ideas de la modernidad. Está bien, podemos admitir que hay dos tipos de uruguayos. El uruguayo vallista, que cree en el Estado, que le gusta el estado de bienestar, y el uruguayo antivallista, que es el que cree que no, que el Estado tiene que ser un Estado mucho más chico, que el individuo tiene que estar por encima de lo colectivo, etcétera. Convengamos que el bando antivallista tampoco es que hoy en día le encuentres una idea novedosa, ¿no? El propio da Silva, las ideas que te tira son, bueno, que el Estado sea más chico, que bajen los impuestos, que se fomenten inversiones privadas. Ninguna de las ideas que propone el bando antivallista es una idea del siglo XXI, son todas ideas del siglo XIX. Si el vallista es un ser atrasado que vive rememorando las glorias del principio del siglo XX y el crecimiento de un estado de bienestar, el uruguayo antivallista es igual de nostálgico y básico que el otro, que lo que te propone es, bueno, Estado chico, poco impuesto y mucha empresa privada. Ninguna son ideas novedosas. ¿Entendés para dónde voy? La idea de que el vallismo es un atraso y que lo que representa a da Silva es la modernidad, tampoco es tan así. Es todo mucha perorata para decir, Nico, está todo inventado, ¿no?
Bueno, sí, no sé, no estoy. Entiendo que hay discusiones, por ejemplo. ¿No te sé, gustó el análisis ideológico del pensamiento de Sebastián da Silva? No te imaginabas que ibas a entrar ahí. No lo pude seguir del todo. No pude seguir del todo. Escuchaste Sueño Húmedo y ya se terminó. Ahí, entiendo la idea de Da Silva, no entendí mucho tu interpretación a propósito de eso. ¿Cómo llevas, o cómo buscar cuáles son las ideas de los antiballistas? Que me parece, para empezar, los antiballistas no andan con la bandera en general del antiballismo, porque efectivamente Valle y Ordóñez es una especie de vaca sagrada, ¿no? Que incluso los antiballistas, incluso los que los más arabistas, tampoco andan todos los días hablando mal de Valle y Ordóñez. Menos ahora que son socios, los ballistas y los antiballistas. O sea, vos conocés a los anticomunistas. Porque se definen como anticomunistas. Como antiballistas es más difícil esa bandera. Quizás le estoy errando, pero es como una percepción. Y después, ¿cuál es la agenda del antiballista? Yo qué sé, no sé, la ley, la descentralización, ¿es una bandera del antiballista? ¿No? El tercer nivel de... ¿Viste? Me parece, es un ejercicio que no quisiera... entrar a hacer porque... El mundo está lleno de contradicciones, Nico. El Estado mínimo, por ejemplo, el Partido Nacional y Estado mínimo, ¿son todos partidarios de un Estado mínimo? Evidentemente no. Si mirás a los blancos del interior, son... después del ballista, es más, te diré que está peleada la cosa. ¿Quién quiere más al Estado en Uruguay? ¿El colorado ballista de Montevideo o el blanco del interior? Está muy peleada la cosa, porque para el blanco... ¿Quién quiere más qué? ¿Quién quiere más al Estado? ¿El colorado ballista de Montevideo o el blanco del interior? Y yo no lo tengo tan claro, porque el blanco del interior le encanta la intendencia, cree que la intendencia tiene que hacer de todo, está lleno de cargos, está lleno de aumentos del Estado, ninguno baja la cantidad de funcionarios que tiene, las expanden, son muy poco amigos del concurso, muy amigos de la designación directa, y así podés seguir. Entonces... el bando antiballista tiene de todo, no necesariamente tiene enemigos del Estado. Sí, está claro. De hecho, ahí vos podés encontrar en ese discurso diferencias. Es claro que Lacalle Pou y Da Silva no se paran en el mismo punto, por lo menos discursivamente en relación a eso. Quizás es un matiz, porque y ahí podemos ir a la otra repercusión rápidamente, que es la discusión que se dio entre Felipe Schipani y Sebastián da Silva en redes sociales a partir de esto. Le pone Felipe Schipani: senador, tu intervención fue una falta de respeto, burlarte del vallismo hablando del sueño húmedo vallista degrada el debate, pero además demuestra que no entendiste el momento político. Si queremos construir una alternativa de gobierno, no podés dedicarte a agraviar a tus propios socios. Sobre el fondo del tema, no sorprende, venís de una tradición política cuyo máximo referente llegó a decir que era deplorable y un mal social que hubiera zapateros bachilleres. El vallismo, en cambio, luchó para que el origen social nunca fuera un límite para acceder a la educación y progresar. Se puede discrepar, lo que no se puede es faltar el respeto, donde de alguna forma dice, ojo con lo que decís, porque básicamente somos socios, pero también le saca el peor archivo de sus referentes políticos, y ahí eso ameritó una respuesta de Da Silva, que le dijo: Feli, es mucho más lo que nos une de lo que nos separa, cada cual con sus ideas. Para haber participado del debate tenés que ser senador. Beso. Dice bueno, Silva. No elevó la vara intelectual en su respuesta, ¿no? Le dijo, no, pero cállate, elevó los requisitos para participar de esa discusión. Sí. ¿No? Acá solo hablamos de los senadores, cállate la boca, Schipani. Y Schipani le pone: Seba, claro que sí, por algo integramos la coalición republicana, tranquilo que voy a participar del debate cuando el proyecto se trate en diputados. Beso. Y por ahí cerramos este maravilloso arranque. Muy interesante el debate ideológico del Parlamento. De acuñar una moneda a acuñar la expresión sueño húmedo. No. Repito, en este momento el Parlamento está entrando en discusión de la rendición de cuentas, está el ministro de Economía, la coalición republicana se va a reunir y va a tomar una definición sobre qué hacer. Por otro lado, están analizando ya la letra más fina. Una de las repercusiones del día de hoy es, por ejemplo, los blancos encontraron que como parte de las reasignaciones hay recortes en los controladores aéreos y hay críticas en este momento o movilización por parte de los propios controladores aéreos del aeropuerto de Carrasco porque faltan recursos para ahí. Entonces ya empiezan a haber discusiones en cuanto a cómo se están reasignando los recursos. Hay que ver si es ballista o no es ballista tener controladores aéreos. Me parece una pregunta interesante. Pero lo que digo es, hay una serie de discusiones que se están dando
y aparecen estos episodios que siempre viste también los arranques. Pero Debe ser nada más. Debe ser muy difícil ser un anti-estado y ser legislador, que tu día cotidiano sea votar de acuñar monedas y después tener que pasar. Yo, si fuera anti-estado, no sería legislador, sería un fenómeno de la empresa privada, crearía puestos de trabajo, intentaría hacer cosas fenomenales como crear una nueva IBM, etc. Si no me diera la cabeza, ahí sí sería legislador, trabajaría en el Estado, lo criticaría y acuñaría monedas. Pero bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? Vamos a escuchar música, ¿les parece? El tema de arranque murió en estos días de Daniel Yaques, leyenda del bajo acá en Uruguay, músico de Traidores, músico de Terapeutas, acompañó a Mandrake con los Terapeutas por más de 30 años. Quizás no era una cara tan conocida, más allá de que quienes seguían los Terapeutas eran una calva ilustre, la de Daniel Yaques. Sí. Pero bueno, ha sido un testigo y un actor clave en la música popular y en el rock uruguayo con esos proyectos y participando y actuando con muchos proyectos artísticos. Tenía también un proyecto solista, Yaques Trío, que tuvo un par de discos entre 2017 y su muerte. Vamos a escucharlo en una de sus mejores versiones, que es con los Terapeutas a Daniel Yaques. En este caso vamos a escucharlo con una canción, escucharlo tocando el bajo, por supuesto, del Mestizo en Todos Lados, Palo Verde.